Bienvenidos a Debatendencias. Hola, ¿qué tal? Hoy nos metemos de lleno en una controversia que, bueno, ha dado muchísimo de qué hablar en México últimamente. El encontronazo, digamos, entre Ricardo Pérez y Slobodsky, de La Cotorrisa, ¿no? Este podcast famosísimo, la actriz Susana Zabaleta y, pues, un buen número de medios y periodistas de espectáculos. Así es, todo empezó, como decías, con una chispa en el aeropuerto, ¿no? Un incidente medio confuso con Susana Zabaleta y reporteros, y de ahí, bueno, ¡pum!, se hizo un incendio mediático. Vimos parodias que se hicieron virales, acusaciones de un lado y del otro, y debajo de todo eso, creo yo, un tema bien importante. ¿Cuáles son los límites? Los límites del periodismo de espectáculos y también hasta dónde pueden responder las figuras públicas cuando sienten que los están acosando. Todo esto, claro, basado en lo que hemos visto en los medios. Exactamente. Y la pregunta central, creo, para nuestra plática de hoy es esa. Las acciones de La Cotorrisa, sobre todo este sketch que hicieron, No Tenemos Vida, y el mandar a este colaborador suyo como un supuesto reportero infiltrado, fueron una crítica válida. O sea, una defensa, digamos, legítima ante una prensa que ellos veían como intrusiva. Y aquí está el otro lado de la moneda, se pasaron. Cruzaron una línea ética y cayeron en tácticas que podrían ser intimidación o ataque personal contra periodistas específicos. Yo, la verdad, voy a argumentar que, aunque sus métodos son, sí, provocadores y seguro discutibles, las acciones de La Cotorrisa se pueden entender como sátira, como una respuesta quizás sí extrema, pero comprensible, ¿no?, ante ciertas prácticas periodísticas que vemos. Bueno, y yo voy a sostener el punto contrario, que la estrategia que usó La Cotorrisa, más allá de por qué lo hicieron, sí rebasó los límites de una crítica legítima, incluso de la sátira, y que derivó en acciones que sí se pueden calificar de confrontación directa, de burla muy personal y hasta, en algunos casos, de intimidación. Y eso, pues, tuvo consecuencias negativas para todos los que se vieron envueltos. A ver, mi punto de partida tiene que ser el incidente original, ¿no? El del aeropuerto. Tienes a Susana Zabaleta, una actriz con una trayectoria, ¿no? Y la rodean los reporteros. ¿Para qué? No para preguntarle de su obra o de su música, sino pregunta sobre si su pareja, Ricardo Pérez de La Cotorrisa, le fue infiel o no. O sea, el chisme. Hay tensión, empujones, Zabaleta hasta tropieza. La primera reacción de Pérez, que se molestó porque casi la tiran por una nota de chisme, pues a mí me parece francamente bastante humana. Luego, cuando algunos programas lo empiezan a tachar de prepotente, de explosivo, La Cotorrisa hace lo que sabe hacer, responder con comedia. Y ahí viene el sketch No Tenemos Vida. Es una parodia, sí, muy directa, usa la exageración, crea personajes que, aunque no digan nombres, todos sabemos a quiénes se refieren, ¿no? O sea, si sigues esos programas, reconoces alusiones a figuras como Gustavo Adolfo Infante, con su estilo así incisivo, a conductoras de matutinos como Sale el Sol, o el formato clásico de Ventaneando. No es solo burlarse por burlarse, es una crítica ácida al formato, al tono que a veces es muy estridente, al enfoque en el escándalo por encima del trabajo artístico. Y luego, esto de mandar a Rory Aldana, su colaborador, al aeropuerto a reportear a los reporteros, es una provocación clarísima. Es como decirles, miren, así se siente. Es intentar exponer las tácticas de esa prensa, haciéndoles probar su propia medicina. Y el apoyo que tuvieron de sus fans, los comentarios de se los comieron vivos, les callaron la boca, eso te dice algo. Te dice que tocaron una fibra sensible, que mucha gente sí está de acuerdo con esa crítica, ese tipo de periodismo. No lo veo como un ataque gratuito, sino como un cuestionamiento polémico, sí, pero un cuestionamiento a cómo opera cierta prensa. Entiendo perfectamente el hartazgo que puede generar cierto tipo de periodismo de espectáculos, que se enfoca más en la vida personal, a veces de forma muy invasiva, que en el trabajo. Eso es innegable. Sin embargo, y aquí es donde difiero, la respuesta de La Cotorrisa, desde mi punto de vista, fue desproporcionada y además peligrosamente personal.
El hecho de mandar a Rory Aldana, que no es un ciudadano cualquiera, es un colaborador directo de ellos, a hacerse pasar por reportero para confrontar, grabar y, ojo, según denuncias muy explícitas de conductoras como Joana Vega Biestro y Ana María Alvarado de Sale el Sol, para hostigar a periodistas. Eso, para mí, ya no es sátira. Eso ya está muy cerca de la intimidación, y ellas mismas de hecho presentaron pruebas, o lo que ellas consideraban pruebas, que vinculaban a Aldana con la cotorriza, no demostrando que no fue algo espontáneo, sino planeado. Usar la confrontación directa ahí en el lugar de trabajo de los reporteros me parece que sí es cruzar una línea muy delicada. Y sobre el sketch no tenemos vida, aunque reconozco que tienen habilidad para la parodia, al caricaturizar de forma tan específica y reconocible a individuos, imitando gestos, tonos de voz, frases típicas de figuras como Gustavo Adolfo Infante, Flor Rubio, la misma Ana María Alvarado, pues se corre un riesgo muy grande, que la crítica al sistema se pierda en un ataque ad hominem, ¿sabes? Se enfoca más en ridiculizar a la persona que en analizar el fenómeno periodístico en sí. Y las reacciones, ¿no? Las reacciones de figuras ya muy establecidas en el medio, como Patti Chapoy, que tiene una voz muy influyente desde hace décadas, calificándolo de infantil, o Linet Puente, advirtiéndole a Zabaleta sobre las consecuencias para su carrera. Incluso los comentarios de Alfredo Adame, que bueno, siempre son excesivos, pero llamándolos nacos resentidos, todo eso refleja que la percepción general en ese sector fue de agresión directa, no de una crítica constructiva disfrazada de humor. Y en medio de todo esto, pues Susana Zabaleta, que acaba siendo abucheada en el aeropuerto, confrontada directamente y sintiéndose, como ella misma dijo después, víctima de misoginia, porque sintió que le estaban cobrando a ella por las acciones de Pérez. La estrategia, pues, tuvo daños colaterales muy claros. Tenemos vida. Yo sigo pensando que su naturaleza es satírica. La sátira, históricamente ha sido una herramienta de crítica social, de crítica política, y muchas veces es incómoda, sí, y es personal. El sketch no solo imita, sino que agranda, magnifica los tics, los lugares comunes, esa aparente obsesión por el conflicto y el escándalo que vemos en muchos de estos programas. Busca reflejar con humor ácido, pues cómo se pueden sentir las figuras públicas cuando las asedian así. ¿Que es incómodo para los que se sienten aludidos? Pues seguro que sí. Pero la intención yo creo va más allá de solo burlarse. Busca provocar que pensemos un poco sobre el tipo de contenido que consumimos y que produce ese sector de la prensa. ¿Es la forma más elegante? Quizá no, pero es una forma válida de crítica desde la comedia. Yo creo que sí lo es. Veo tu punto sobre la función de la sátira, claro, pero insisto en que la línea es muy delgada. Cuando la imitación es tan específica que se convierte en una caricatura casi grotesca de personas que todos podemos identificar, ¿sigue siendo una crítica al sistema o ya se transforma en una burla personal que lo que busca es humillar públicamente? Pensemos en el impacto real. ¿Este tipo de parodia tan directa de verdad abre la puerta a un diálogo constructivo sobre ética periodística? ¿O simplemente hace que cada quien se atrinchare más en su postura, genera más pleito y desvía la conversación de los problemas de fondo, como la precariedad de los reporteros, la presión por la exclusiva, la misma demanda del público por el chisme, hacia una pelea de egos entre figuras mediáticas? Me preocupa que el método termine opacando el mensaje, ¿sabes? Si es que el mensaje era realmente una crítica profunda y no solo una venganza cómica. Y justo esa duda, ¿no?, sobre la intención contra el impacto, nos lleva al otro incidente, el de Rory Aldana, el supuesto reportero infiltrado. Yo lo veo más como una especie de performance, como poner un espejo. La cotorriza quiso decir, miren, así se ven ustedes, así se siente cuando te persiguen, cuando te acosan con preguntas incómodas, cuando te graban sin parar. Es devolver la pelota usando las mismas armas que ellos sienten que usan contra ellos. Y además hay que recordar que en el sketch que sacaron después, la cotorriza presenta la versión de Aldana. Él, como personaje, denuncia que lo agredieron verbal y hasta físicamente los reporteros a los que él abordó. Es una forma de decir, nosotros respondimos a su hostilidad con una parodia, pero ellos respondieron a nuestra parodia con violencia física. Buscan darle la vuelta a la narrativa de quién agredió a quién.
Pero es que justo ahí está el meollo del asunto. Estamos hablando de acusaciones serias. Las conductoras de Sale el Sol, por ejemplo, no hablaron de una simple incomodidad. Hablaron de sentirse intimidadas, acosadas, por alguien enviado específicamente por la cotorriza, y presentaron elementos que según ellas, pues probaban ese vínculo y la intención detrás. A ver, si aceptamos, solo para argumentar que el comportamiento de algunos reporteros a veces es cuestionable, la solución es hacer lo mismo o peor, escalar el conflicto, mandar a alguien a confrontar casi físicamente en un lugar público como el aeropuerto, pues no me parece una estrategia que busque generar reflexión, ¿eh? Más bien parece buscar provocar una reacción, generar más conflicto, quizá hasta sacar material para su propio show. Como bien dices, Aldana luego denuncia agresiones en el sketch. ¿No será que justo buscaban esa confrontación para luego poder victimizarse? Reproducir un mal comportamiento no lo hace legítimo. Simplemente, pues, perpetúa un ciclo de hostilidad. No veo cómo eso ayuda a mejorar ni el periodismo, ni la relación entre los medios y las figuras públicas. Ok. Ahora veamos la reacción de la prensa más establecida y el papel de Susana Zabaleta en todo esto. La respuesta de figuras como Patti Chapoy diciendo infantil o Alfredo Adame con sus nacos resentidos, aunque esperábamos que fuera dura, también se puede leer como una reacción defensiva, ¿no crees? Quizá la crítica, aunque les pareció burda, pues les caló. Se sintieron expuestos, ridiculizados en su propio terreno y respondieron, pues, descalificando. Y sobre Zabaleta, su denuncia de misoginia me parece clave. ¿Por qué la reacción más fuerte, los abucheos, la confrontación directa en el aeropuerto fue hacia ella? Ella no escribió ni actuó en el sketch No Tenemos Vida. Como ella misma preguntó, ¿por qué no me esperaron a Ricardo? Parece que sí opera un doble estándar. A ella, por ser la pareja de Pérez y ser la mujer visible en la polémica, le dirigen una hostilidad que quizá él, como el autor principal de la ofensa que ellos percibieron, no enfrentó igual en ese momento. Eso, la verdad, sí huele a misoginia internalizada en el medio. Mira, no descarto para nada que haya un componente misógino en algunas reacciones. Sería ingenuo ignorarlo. Esa dinámica de género está muy presente en nuestra sociedad y, por supuesto, en los medios. Sin embargo, creo que la situación es un poco más compleja. La reacción de la prensa, más allá de si es defensiva o no, también refleja una percepción, pues genuina, yo creo, de haber sido objeto de un ataque directo y público. A su trabajo y a sus personas. No es solo, ¡ay, me dolió la crítica! Es más bien, me atacaron y me ridiculizaron. Y Susana Zabaleta, si bien no fue la autora intelectual del sketch, tampoco fue una espectadora pasiva, ¿eh? Estuvo presente durante el incidente con Rory Aldana en el aeropuerto, incluso parece que intentó mediar, según algunas crónicas. Y más importante aún, defendió públicamente a Ricardo Pérez y la relación, quizá minimizando un poco la gravedad de las acciones de la cotorriza. Incluso hay videos donde se le ve gritando irónicamente «prensa digna», junto a los reporteros justo antes de que la cosa escalara a los abucheos. Al tomar partido tan activamente y participar, aunque fuera irónicamente, en la confrontación, pues se puso inevitablemente en la línea de fuego. La advertencia de Linet Puente, aunque suene dura, cuide su carrera, pues apunta a una realidad del medio. Meterse en estas guerras mediáticas tan polarizadas tiene consecuencias, y Zabaleta, al participar activamente, pues asumió ese riesgo. No creo que eso justifique el acoso o la misoginia, para nada, pero sí explica por qué la reacción se dirigió también hacia ella de forma tan directa. Llegamos a un punto que me parece crucial. ¿Fue todo esto una crítica legítima, aunque sí, controversial? ¿O fue una estrategia publicitaria brillante? Yo me inclino más a pensar que, aunque sin duda generó muchísima publicidad y conversación, vamos, la cotorriza tiene millones de seguidores y saben perfecto cómo manejar lo viral, el motor principal sí fue una reacción a lo que ellos y muchos de sus seguidores ven como prácticas periodísticas abusivas. Usaron su plataforma, que es enorme, no solo para defenderse, sino para poner sobre la mesa un debate sobre el tipo de periodismo de espectáculos que tenemos y que consume la gente. El beneficio publicitario es innegable, sí, pero creo que nace de una intención crítica genuina. Yo, en cambio,
no puedo descartar tan fácil la interpretación que sugirió Patti Chapoy, que todo esto fue una estrategia muy bien calculada para generar polémica. Y con eso, pues aumentar la visibilidad, la audiencia, la relevancia de la cotorriza. Saben que la controversia vende. Usan un conflicto real, lo amplifican con acciones deliberadamente provocadoras, como el sketch tan personalista y la confrontación directa con Aldana, y luego, pues capitalizan toda la atención mediática que se genera. La crítica a la prensa puede ser la excusa o el vehículo, pero el objetivo final bien podría ser el rating, el engagement, mantenerse en la conversación. Y aquí la pregunta ética es clave. ¿El fin, ya sea criticar a la prensa o aumentar la audiencia, justifica estos medios que incluyen la ridiculización personal y la confrontación físico-verbal? Para mí, la forma en que lo hicieron pone muy en duda la legitimidad de su supuesta crítica. Quizá, como pasa muchas veces, sea una mezcla de las dos cosas, pero los métodos que usaron dejan un sabor, pues amargo, y sientan un precedente preocupante. Bueno, resumiendo un poco mi postura, la cotorriza usó las herramientas que mejor maneja, el humor ácido, la parodia, mover a su audiencia en redes para responder a un ecosistema mediático que ellos sienten hostil y superficial. Quizás sus métodos fueron toscos, sí, incluso agresivos para algunos, pero lograron abrir un debate que creo que es necesario sobre los límites éticos del periodismo de espectáculos y la relación de poder entre medios y figuras públicas en esta era digital. La conversación que provocaron, más allá de la polémica en sí, me parece valiosa. Reafirmando mi punto, si bien la necesidad de reflexionar sobre el periodismo de espectáculos es real, es urgente, las tácticas específicas que usó la cotorriza, en este caso, la confrontación directa de Aldana, la parodia que sí cruzó la línea del ataque personal, fueron contraproducentes. Generaron más crispación que un diálogo constructivo, escalaron innecesariamente el conflicto y terminaron además perjudicando a terceros, como a Susana Zabaleta. El resultado fue, pues mucho ruido mediático, pero poca sustancia crítica que de verdad aporte a mejorar las prácticas periodísticas o la convivencia en los medios. Se perdió una oportunidad, creo, para un debate más profundo. Lo que sí es innegable, creo, es que este episodio muestra perfectamente esa tensión que está creciendo, ¿no?, entre los medios de comunicación tradicionales, que quizás sienten amenazado su papel de guardianes de la información, y estas nuevas plataformas digitales como los podcasts de comedia, que tienen una conexión súper directa y masiva con su audiencia y operan con otros códigos. Es un choque de mundos bien interesante. Totalmente de acuerdo. La frontera entre la sátira mordaz que critica, la defensa personal que puede ser legítima, la simple burla y el acoso directo es increíblemente porosa, es muy subjetiva. Este caso, con todas sus capas, todas sus repercusiones, nos deja muchísimo material para seguir analizando la ética en los medios, los límites de la libertad de expresión y la enorme responsabilidad que tienen tanto las figuras públicas como los creadores de contenido en este entorno digital tan volátil que vivimos. Gracias por acompañarnos hoy en Debatendencias. ¡Hasta la próxima!